Belcaris no cayó de una sola vez. Las ciudades limpias mueren de golpe. Las ciudades imperiales mueren por capas. Primero pierden la fe, luego pierden la sangre. Y al final, cuando ya no les queda nada digno que conservar, aprenden a respirar desde la ruina. Belcaris había hecho exactamente eso. Bajo sus torres partidas, la ceniza no se comportaba como polvo. Se movía como un residuo obediente. Subía por las escalinatas negras, se enroscaba en las columnas agrietadas, se detenía frente a los altares apagados y parecía esperar una orden que llevaba demasiado tiempo sin llegar. Nadie que hubiera nacido lejos de allí habría entendido aquel silencio. No era la paz de una ciudad vencida, era la contención de algo que seguía sentado en su sitio, aunque el imperio que debía servirle se hubiera convertido en piedra rota, fuego dormido y nombres prohibidos. En Belcaris, hasta las avenidas parecían recordar la forma en que antes se inclinaban los vivos. Por eso Cael Baret nunca había creído del todo a los muertos. Había crecido entre brasas viejas, juramentos rotos y salones derruidos, donde los retratos seguían mirando aunque ya no quedara nadie digno bajo ellos. Le dijeron muchas cosas sobre sí mismo, que era un error, que era un resto, que era un bastardo demasiado cercano a una corona que debía haberse podrido por completo. Y quizá por eso seguía con vida, porque en una ciudad que ya no confiaba en la pureza, sobrevivía mejor aquello que había nacido torcido. Cael no caminaba por Belcaris como quien vuelve a casa. La recorría como quien escucha una amenaza repetirse durante años hasta confundirla con la respiración propia. Aquel anochecer, la capital herida estaba más inmóvil de lo normal. Las antorchas hundidas en los muros ardían con una llama enferma. El viento no arrastraba ceniza, la sostenía. Y bajo el empedrado ceremonial, allí donde siglos atrás juraban los herederos de la corona de ceniza, algo empezó a latir con una paciencia insoportable. Cael se detuvo. No fue un ruido, no exactamente, fue una certeza. La sensación de que, en lo profundo, una autoridad antigua había vuelto a abrir los ojos. No nací para heredar un trono, pensó. Nací para sobrevivirle. Y sin embargo, por primera vez en muchos años rotas, donde los balcones nobles se deshacían contra la noche, otra presencia observaba sin tocar el suelo. Elior Abael no miraba ciudades como las miraban los viajeros, no buscaba belleza, buscaba grietas. Las grietas eran más sinceras que los monumentos. Decían que seguía vivo, que había sido sellado mal y qué parte del futuro estaba demasiado cerca de empezar. Desde la cornisa quebrada de un antiguo pabellón imperial, Eliora vio a Cael detenerse en mitad del eje ceremonial y comprendió dos cosas al mismo tiempo. La primera, la ciudad lo había reconocido. La segunda, eso no iba a terminar en una simple llamada. La esquirla de Avenir, oculta bajo su capa, respondió con un brillo breve, casi ofensivo. No iluminó el camino, hizo algo peor. Le devolvió una posibilidad. Vio piedra negra abriéndose como carne vieja. Vio brasas arrodilladas. Vio un trono que no estaba vacío, aunque nadie pudiera jurar todavía quién seguía sentado en él. Y vio a Cael, no como un heredero, sino como una llave nacida en el cuerpo equivocado. Eliora apartó la vista. Había futuros que se ven venir. Otros te estaban mirando a ti. Debajo de ella, Cael ya había empezado a moverse. No corrió, no dudó. Siguió esa llamada con la lentitud de quien teme reconocer demasiado pronto lo que ha esperado toda su vida sin admitirlo. Las escalinatas interiores del viejo recinto de juramento seguían allí, medio sepultadas bajo placas de basalto y raíces de humo. Cada peldaño descendía hacia una oscuridad más densa, como si la capital
hubiese enterrado allí no a sus muertos, sino a su última orden legítima. Kael bajó. A cada paso, la temperatura cambiaba. No hacía más calor, hacía más memoria. En los muros empezaron a encenderse líneas finísimas, vetas rojas y doradas, que parecían grietas, pero que obedecían una geometría demasiado precisa para ser simple ruina. Runas antiguas, juramentos, nombres, y con ellos la vieja ley. En Eärendil, los despertares mayores no abrían puertas sin cobrar primero el precio de un nombre. Los más poderosos no solo exigían sangre, exigían identidad. Exigían que algo del mundo dejara de ser completo. Kael lo sintió antes de entenderlo. El aire dentro de la cámara baja no quería entrar en sus pulmones, quería pronunciarlo. Su nombre pesó de pronto dentro de su propia boca. Y en lo más hondo del recinto, detrás de cortinas de ceniza suspendida, la forma del trono yacente apareció por fin, no como una reliquia, como una sentencia que había esperado demasiado. El trono no estaba roto, todo lo que lo rodeaba sí, columnas hendidas, anillos de juramento desollados por el fuego, sellos imperiales convertidos en costras de metal ennegrecido. Pero el asiento central seguía entero, levantado sobre un bloque de piedra negra, atravesado por vetas incandescentes, como si el corazón de Belcaris hubiese aprendido a latir únicamente para sostenerlo. Kael no avanzó del todo. No hacía falta. La cámara entera ya estaba inclinándose hacia él. La ceniza comenzó a arrastrarse por el suelo, en círculos lentos. Las brasas dormidas se encendieron una por una, y las antiguas marcas del recinto, invisibles hasta ese instante, subieron por los muros y por el aire como si la ciudad hubiese recordado al fin la forma exacta del obedecer. Entonces llegó la voz. No salió de un cuerpo, no salió del trono, salió de la autoridad misma del lugar. Belcaris no llama a sus muertos, llama a lo que le pertenece. Kael apretó la mandíbula. No respondió. Había pasado demasiados años huyendo de un linaje que nunca le ofreció refugio, como para arrodillarse ante una frase hermosa. Pero cuando intentó retroceder, el suelo bajo sus botas se encendió. No con fuego, con reconocimiento. Una grieta roja subió desde la piedra hasta el borde de su mano. Otra le rozó el cuello. No quemaban, marcaban. Muy arriba, en la cornisa rota, Eliora cerró los dedos alrededor de la esquirla y entendió que la visión no había sido un aviso, sino el principio. Aquel no era el momento en que Kael aceptaba una corona. Era el momento en que Belcaris dejaba de fingir que había perdido a su heredero. Y más abajo todavía, bajo el trono, bajo la cámara, bajo las capas de juramento, osario y ceniza, algo más profundo se movió en la oscuridad. No era Baelor entero, no todavía. Era su juicio. La certeza de que el viejo imperio no murió limpio. Sigue sentado sobre sí mismo, juzgando a los vivos desde una paciencia de siglos. Kael alzó la vista. Por un instante le pareció ver una silueta inmensa donde no debía haber nadie. Corona rota, hombros de ceniza. Un peso antiguo ocupando el lugar exacto donde el mundo había aprendido a obedecer. Luego todo se apagó. No del todo, lo suficiente. Kael quedó solo frente al trono yacente, con la marca recién nacida bajo la piel, y una verdad nueva quebrándole el pecho. La ruina no lo había llamado para devorarlo, lo había llamado para abrir algo. Y cuando al fin volvió a respirar, Belcaris respiró con él. Si quieres seguir bajando, desciende al siguiente episodio, porque la ceniza ya ha reconocido su nombre, y lo que despierta debajo de Eärendil todavía no ha mostrado su rostro.